Pues seguimos en Cronómetro Cero, en un programa diferente, como ya hemos comentado. Espero que ya la próxima semana podamos estar en plató. Y estamos ahora hablando de la 24 edición de la Clásica Tenerife. Parece que fue ayer. Y las joyas que han pasado por aquí, de medio mundo, han venido a participar aquí. Y en esta clásica, aunque claro, había alguna categoría de clásico. Dios mío, qué virguería de coche. Bueno, ya la semana pasada disfrutamos, salían de Santa Cruz, subían al Teide, a los cristianos, cogían el barco, fueron a La Palma, ya vimos imágenes, se quedaron en los Cancajos y luego ya vimos imágenes también pues, de lo que hicieron el fin de semana pasado. Y este fin de semana comenzamos con lo que hemos visto. Salieron de Santa Cruz de nuevo, se fueron ya a ese tramo que vemos del Bailadero, conocido de toda la vida, para hacer una ruta, subir al Teide, eso el sábado, y luego el domingo, pues terminar con un broche final. Después de 50 años, el tramo espectáculo en Santa Cruz de Tenerife de nuevo. No hay palabras para agradecerle al Real Automóvil Club por lo que hace con esta clásica o con el automovilismo en general, porque el Real Automóvil Club comenzó siendo los primeros en organizar rallies aquí, en asfaltar carreteras, como bien dice nuestro spot que ponemos, en fin, que es una institución no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Dijiste hace 50 no, hace 60 años. Porque el primer Gran Premio de Tenerife fue en 1965 y se estaba rememorando este año la 60 edición con ese circuito urbano que veremos al final del reportaje en las Ramblas de Santa Cruz, entre la avenida Reyes Católicos y la avenida Benito Pérez Armas, con un total de 2,7 kilómetros de recorrido. Y no solo fue el sábado y el domingo, el viernes también hubo movimiento en Santa Cruz a partir de las 4 de la tarde, porque pasaron, más bien estuvieron enfocados entre La Laguna y Tegueste, estuvieron por esa zona y a las 6 de la tarde pues retornarían de nuevo al casco, por digamos así, al término municipal de La Laguna, para dar por finalizada la etapa del viernes. Luego ya el sábado pasaron por el sur, pero dieron como casi una especie de vuelta a la isla, aunque estuvieron más enfocados en el sur, para terminar después de merecido descanso con almuerzo en el municipio de La Orotava. Terminaron en torno a las 5:15 de la tarde de nuevo en el Parque García Sanabria, tras pasar pues, por Güímar, por Candelaria, también de regreso a Santa Cruz, pues, por Arafo, Santa Úrsula, La Victoria, Candelaria, La Matanza, El Rosario. En fin, un bonito recorrido que ha tenido esta clásica Tenerife entre la isla de La Palma, que fue el fin de semana pasado, y este fin de semana que fue más centrado en la isla de Tenerife. Todo terminó a las 2 de la tarde del domingo, después de ese tramo, digamos, del circuito urbano, rememorando ese primer Gran Premio del año 65. Pues después de todo ello finalizaría con la entrega de trofeos en el Parque García Sanabria. Ya hemos visto muchos participantes, en total fueron 75 los inscritos. Es verdad que no todos clasificaban, porque al principio aquellos coches que les llamaba la atención a Cipriano hace un momentito eran los Ferraris, que eran, pues bueno, no clasificaban, era esa modalidad de tributo, especial tributo a la clásica, y en esta ocasión a esos 60 años del primer circuito de velocidad en Tenerife, y ellos salían pues antes de la regularidad y de la modalidad de turismo. Y antes de tributo también había dos pilotos invitados, dos equipos invitados que vinieron también a formar parte de la caravana de seguridad, por decirlo así. Como están invitados, tampoco clasifican y salen en ese orden. Hay diferentes categorías dependiendo del año de clasificación, de fabricación de cada uno de los vehículos. Luego lo iremos diciendo, pero la categoría D está entre el 32 y el 46, 1932 y 1946, para que se hagan más o menos una idea del año que tienen estas auténticas joyas. Luego la categoría E entre el 47 y el 61, la F entre el 62 y el 70, y luego una categoría G menos participativa, que es ya después de 1970, pero lo iremos nombrando poco a poco. Después de esa categoría donde tuvimos dos invitados, y luego también en la categoría de tributo, que fueron 5 los participantes, los 4 Ferraris y un Porsche, nos metemos con, digamos, la competición, aunque es regularidad, que ya hemos visto a muchísimos de sus participantes en regularidad. La modalidad de regularidad fueron 39 y clasificaron 37. Con el número 1, pues José Carlos Rendón y Francisco José García, con un Jaguar del año 48. Ellos fueron segundos en su categoría E y sextos clasificados de la regularidad. Los vencedores, José Carlos Rendón Rodríguez y Samantha Montaner, con un MGA del año 1955. Fueron los vencedores también de la categoría E. Con el número 3, María Lourdes Rodríguez y María América Pescador, con un Mercedes del año 55. Fueron 25º en la general y quintos de su categoría E. Mercedes y Álvaro Merino, Mercedes Montes de Oca y Álvaro Merino Montes de Oca, con un Austin Healey del año 55, fueron terceros en su categoría, que era la E, y séptimos de la general. Con el 5 en las puertas, Isabel Hernández y Adela Díaz Llanos Lorenzo, con un Austin Healey también, pero del mismo año que el anterior, de 1955, en su categoría fueron octavo, y en la general de la regularidad 35º.
Con el número 6, Julio Enrique Morales y Diego Izquierdo, con el Triumph del año 55 también en su categoría 19º y en la general 27º. Con el número 7, Miguel Hernández Lorenzo y Guillermo Rodríguez, con el Porsche Cabrio del año 59, fueron cuartos en su categoría E, 15º entre todos los participantes de la regularidad. Con el 8, José Juan Sánchez y María del Carmen Tudela, con el Daimler del año 59. Ellos fueron 32º de la general y dentro de su categoría la E, pues ahí ocuparon la 7ª posición. La categoría que les recuerdo que es según el año de fabricación de los vehículos. Con el 9 también estuvo en esta clásica Alfonso González y Olga Hernández con un Mercedes del año 61. Fueron 26º de la general y sextos de la categoría E. Con el 10, Joaquín Nicanor González y Jesús Artemio González con un Lotus del año 62. Fueron 12º en la categoría F, 17º en la general. Con el 11, Carlos Martel y Ángeles García con un MG del año 1962. Fueron 22º de la categoría F, 31º en la clasificación final. María Lourdes Piñero y Javier Piñero llevaron el número 12 en el MGB del año 68. Fueron 21º de la categoría F y ocuparon el puesto 30 de la clasificación final. Con el 14, Pedro Javier Pérez y Elena Isabel Hernández con un MG del año 68 en la categoría de ellos, que fue la G. Fueron terceros clasificados y en la general 29º. Los segundos fueron David Liceras y Ainhoa Ayarra con el Volvo del año 63, que fueron los vencedores de la categoría F y además los segundos clasificados, como les digo, de esta clásica Tenerife, que se fue a la isla de La Palma y regresó a Tenerife este pasado fin de semana. Con el 16, María Paz Hernández y Rodrigo Hurtado con un Volvo del año 63 también estuvieron presentes. Fueron 15º de la categoría F y 21º de la general. Con el 17, Félix Ramón García Durán y Natalia Machado con el Ford Taunus ocuparon la 22ª posición en la clasificación final. Y el 16º fueron en la categoría F con ese coche del año 64 que ya vimos. Con el 18, Félix Santiago Machín y Angelina Carreño, con el Ford Mustang del año 64. Fueron 23º de su categoría F y 33º de la clasificación final. Y también estuvieron por ahí, pues con el número 19 en las puertas, Germán Domínguez y María de los Ángeles López, con un Triumph del año 65. Ellos fueron 18º de la general, 13º de la categoría F. Con el 20 en las puertas, Antonio González Casanova y David Valdés con el Sam Bean del Tiger del año 65. Fueron 10º clasificados en la general de esta clásica internacional y además sextos en su categoría F. No participó, el número 21, Alexis González y Yolanda Luis. Sí, el 22, Jesús Martín y Juan Manuel Rodríguez con un Alfa Romeo del año 65, que fueron 14º clasificados de la general y en su categoría 10º, que fue la categoría F. El 23, Romina Jiménez y David Rodríguez con un Mini del año 66, fueron 24º de la categoría F, 34º, de la clasificación final. Con el 24, José Enrique Cabrera y Carlos Sergio Vilela con el Mini 1000 del año 69, fueron novenos de la categoría F, 13º finalmente de esta clásica. Alberto Amaral y José Agustín Campos con otro Mini Cooper del año 69 se metieron entre el podio de la modalidad de regularidad, fueron terceros y además en su categoría fueron segundos, que fue la F. Con el 26, Salvador García e Inés Agrario González con un Triumph del año 67, fueron 17º de la categoría F, 23º dentro de todos los participantes de la regularidad. Con el 27, Juan Suárez y Alba Suárez con otro Triumph, pero del año 1967, dentro de su categoría F fueron 11º, fueron 16º de la general. Con el 28, José Alberto Aguilar y Jorge Jesús Antón Brito con el Renault 8 del año 67 también, ocuparon la 7ª posición dentro de la categoría F y fueron 11º dentro de todos los participantes del apartado de regularidad. Con el 29, Juan Miguel Rendón y Juan Diego Rendón con un Mercedes-Benz del año 1967, muy bonito que está, fueron 20º clasificados de la categoría F y en la general, si unimos a todos los participantes de la regularidad, fueron 28º. Con el número 30, como digo, Rodrigo Rucabado y Javier Romagosa con el BMW 2002 del año 67, fueron 14º de su categoría F y en la general ocuparon el puesto 20.
El 31 lo llevaron Manuel Ortiz Bravo y Manuel Enrique Ortiz con el Mercedes-Benz del año 68, que fueron octavos de la categoría F, decimosegundos de la general. El 32 Héctor Jiménez y María Jesús Hernández con un auto Bianchi A112 de 1968. En la categoría F fueron quintos, en la general noveno. Muy buenos datos para este equipo. El 33 Luis Miguel Fernández y Pedro Manuel Lorenzo con el Volkswagen 1300 Deluxe del año 68 fueron decimoctavos dentro de la categoría F y en la general de la regularidad 24º. Miguel Ángel Arbelo y Eva María Hologan Ruiz con el Volkswagen del año 72 fueron los vencedores de la categoría G y en la general fueron octavos. Seguimos viendo participantes de la regularidad con el 35 Josen Alexander Zipper y Nicolás Sánchez con un Lancia Fulvia del año 1969. Fueron los vencedores, vencedores no, se metieron en el podio, fueron terceros dentro de la categoría F y cuartos clasificados de la general. Mientras vemos imágenes de cómo recorrieron bonitas partes de la isla de Tenerife, básicamente enfocados en el sur, pero también estuvieron luego en la zona de La Laguna y Santa Cruz. Con el 36 Cristina Montes de Oca, Rodríguez y Cristina Rodríguez de Acero con el Triumph del año 69, fueron cuartos de la categoría F y quinta de la clasificación general dentro del apartado de regularidad, que es lo que estamos ofreciéndoles ahora mismo. Con el 37 Alexis Moreno y Carmen Delia Martín con el Jaguar del año 70 en su categoría, que fue la G, fueron segundos clasificados, y en la general 19º. Con el 38 Fernando Gutiérrez y María Teresa Germán con el Maserati Merak del año 71 en la categoría G fueron quintos y en la general 37º. Con el 39, el último de los participantes de la regularidad, Javier Cabrera y Josen Schipper con el Ferrari del año 73 fueron cuartos en la categoría G y en la general de la regularidad 36º. En principio estaba también inscrito Elio Sisto Fernández y Julio Agrella con un Alfa Romeo, pero no clasificaron, no participaron finalmente en esta clásica. Cerrando lo que es la regularidad, como ya ven, hemos cambiado el número de los vehículos porque entramos en la modalidad de turismo, que hacen otro tipo de clásica, un tour de tipo más turístico, recorriendo también el mismo recorrido que la regularidad, pero con un rutómetro específico para ellos, y salen después de la regularidad y llevan esos números. A partir del 100 de los 29 inscritos clasificaron 27. Con el 101, Mario Álvarez y Juan Ramón Álvarez con un Mercedes del año 56 fueron los vencedores de la categoría E y cuartos clasificados dentro de la modalidad turismo. Con el 102, Ulrich Dobrik y Joana María Stubb con el Triumph, fueron del año 56, por cierto, ese Triumph, fueron terceros de la categoría E y decimoctavos de la general. Con el 103, Ramón Rodríguez y Carlos Fernando Marrero con un Austin Healey del año 59 fueron 27º y en su categoría, que fue la E, cuartos clasificados. Con el 104, Antonio Castro y Aurelio Vázquez con el Mercedes-Benz del año 1961 fueron segundos de la categoría E y noveno en la clasificación final. Con el 105, Antonio Sosa y Alonso Méndez llevaron un MG-B del año 62, fueron decimoctavos en la categoría F, 21º en la clasificación general. Los que subieron al segundo cajón de podio, los que llevaron el número 106, Víctor Monterrey y Ana Pereira con el MG-B del año 62, que además fueron segundos también en la categoría F. Álvaro Álvarez Quesada y Ángel Afonso Quesada, ellos llevaron el número 107, creo que debutaban además en esta prueba y fueron el equipo más joven con el MG del año 68 y por tanto también subieron al podio de la clasificación de la categoría F, porque también ganaron ahí primeros clasificados, no solo en la general, sino en la categoría F. Con el 108 ya vimos a Norberto Cejas y María Concepción Hernández con el Volvo del año 63, que fueron decimoterceros en la categoría F y decimoquintos de la general. Jerónimo Pérez y Carlos Bencomo no participaron porque no clasificaron en esta clásica. Jacob Alonso y Alejandra Amaro con el Triumph del año 65 fueron octavos clasificados. Muy buenas cifras también para este equipo con este bonito coche, que fueron además séptimos de la categoría F. Con el 111, Martín García Van y Gloria Morales con el Triumph del año 65 también fueron decimonovenos en la categoría F, 22º en la general. Con el 112, en la general quedarían en el puesto 25 Isidro Irayois López y Yolanda Espósito con el Triumph del año 65 y además fueron 22º de su categoría, que fue la F. Tracy Morales y Carmelo Francisco con el otro Triumph del año 65 fueron novenos de la categoría F y 11º de la general. Un postito antes, en el puesto número 10, terminaría Julio Pérez con Jorge Pérez con un Volvo del año 65, que además fueron octavos de la categoría F. Con el 105, Víctor Machado y Victoria Muñoz con un Ford Mustang del año 66 fueron décimos clasificados dentro de la categoría F, donde estaban casi todos participando en esta categoría, en la modalidad de turismo, y además fueron 12º de la general dentro, como digo, de turismo.
Con el 116, Alejandro Sánchez y Ana María García, con el Alfa Romeo del año 67, ocuparon la 24ª posición en la clasificación general y fueron 21º de la categoría F. No clasificó Peter Reed y Carolina García, entiendo que porque no participaron en la clásica. Con el 118, José María González y Miriam Casariego, con un Volvo del año 68, en la categoría F fueron quintos, en la general sextos clasificados. Muy buenos datos también. Con el 119, Crispín Isidro Cruz y Cristóbal Castro, con el Volkswagen Type 3 del año 68, decimosextos fueron en la general, cuartos en la categoría F. Con el 120, Eduardo Pérez Ascanio y María del Carmen Díaz, con el Volkswagen Karmann del año 68. En la general fueron séptimos, en la categoría F fueron sextos clasificados. Con el 121, Oliver Bock y Mercedes Bock, con el Volkswagen Karmann también del año 1968, fueron 20º clasificados de la categoría F, 23º de la clasificación general. Ya estamos casi terminando. Con el 122, José Luis González y Ralph de la Chudin, con el Triumph del año 1969, fueron 15º de la categoría F, 17º de la clasificación final. Quintos clasificados fueron Diego Acosta y Mariana Monterrey, con el otro Triumph del año 69, que además fueron cuartos dentro de la categoría F. 13º terminaron Ander Thomas y Blake Balik Alfred, con un Mercedes-Benz del año 69 y además 11º de su categoría F. Con el 125, José Vicente Vera y Víctor José Blanco, con un Peugeot 304 Coupé del año 69 también. Por tanto, misma categoría, la F. Ahí fueron 17º y en la general 20º clasificados. Con el 126, Rodolfo Núñez y Esther Núñez, con el Porsche 911, ellos del año 1970, fueron 12º de la categoría F, 14º de la general de esta clásica. El 19, en el puesto 19 terminarían Martín Taño y Ana Beatriz Ferraz, con un Triumph del año 70, además 16º de su categoría F. Con el número 128, Francisco Mesa y David Bustabat, con el Jaguar, efectivamente, Jaguar E-Type S2 Roadster del año 70, terminaron en el puesto 23 de la categoría F y en el puesto 26 de la general. Y ya por último, el 129, Rubén Alfonso Juárez y Gabriela Blanco, con el Jaguar E-Type S3 Coupé, terminaron terceros de la categoría F y terceros también dentro de la modalidad de turismo. Es así como quedaría más o menos la clasificación de todos y cada uno de ellos. Antes de ver, Cipri, cuéntame algo. Estamos viendo la salida, una salida diferente que no se suele hacer. Bajado del coche, corren y se sube al coche y salen más rápido que arranque. Es una cosa que no tenemos aquí en la clásica. Hemos visto... Cuidado de no rozarlos, imagino, sí, claro. Si no, imagínate. Hemos visto el Teide, ahora estamos en Santa Cruz de Tenerife después de 60 años, recuperando ese circuito. Hace 60 años que se hacían competiciones ahí, en ese mismo recorrido. O sea que vamos ya con clasificaciones rápidamente, si te parece, para escuchar a los protagonistas y la entrega de trofeo. Mientras vemos esa ¿cómo se dice? Ese recuerdo, que no me salía la palabra ya de tanto que he hablado, ese recuerdo a ese primer circuito que tuvo, la primera prueba que se hizo en la isla de Tenerife, el primer circuito urbano de casi 3 kilómetros entre la avenida Reyes Católicos y la avenida Benito Pérez Armas. Fue hace 60 años, como dijimos al principio, el primer gran premio de Tenerife, el primer circuito de velocidad en la isla de Tenerife fue en 1965 y un poco pues esta clásica quería rendir tributo a ese momento, pero vamos a ir repasando clasificaciones porque son varias, hay varias modalidades, hay varias categorías como me han oído escuchar durante todo este reportaje. Vamos a comenzar con lo que terminé, con la modalidad de turismo, donde antes de dar el podio de la clasificación general vamos a ir diciendo pues esas categorías. Comenzamos con la categoría E dentro de la modalidad de turismo. La categoría E son los vehículos fabricados entre el 1 de enero de 1947 y el 31 de diciembre de 1961. El tercer puesto ahí fue para Ulrich Dobrik y Johanna Stab, con un Triumph. Perdónenme si no los pronuncio bien los nombres, pero a veces se complica un poquito. En la segunda posición dentro de esa categoría E quedarían Antonio Castro y Aurelio Vázquez, y los vencedores dentro de la categoría E, Mario Álvarez y Juan Ramón Álvarez. Si nos vamos a la categoría F, el podio coincide con la clasificación final de esta modalidad de turismo, así que lo diré por tanto una sola vez. Los terceros clasificados, Rubén Juárez y Gabriela Blanco, con un Jaguar del año 1973. Los segundos, Antonio Sosa y Alonso Méndez, con un MGB del año 1962. Y los vencedores, tanto en la categoría F como en la modalidad de turismo, además estaban entrenando y son los más jóvenes de toda la lista de inscritos, Álvaro Álvarez y Ángel Afonso, con un MGB del año 1968. Así quedaría pues esta modalidad de turismo, que por cierto no lo dije, pero la categoría F son vehículos un poquito más modernos, entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1970.
Así cerraríamos, como digo, esta modalidad de turismo, pero como ya me escucharon, también había otra modalidad, la regularidad, también con su grupo y con su clasificación final general. Disculpen. En cuanto a la categoría G, son los vehículos más modernos que participaron en esta clásica porque son los fabricados después del año 1970. Y en la categoría G el tercer puesto fue para Pedro Pérez y Elena Hernández. Los segundos clasificados fueron Alexis Moreno y Carmen Martín con un Jaguar. Y los vencedores en esta categoría G, Miguel Ángel Albelo y Eva María Colocan con un Volkswagen. En cuanto a la categoría E, que es la misma que comentábamos en turismos, entre el año 47 y el 61, el tercer puesto fue para Mercedes Montes de Oca y Álvaro Montes de Oca con un Austin Healey. Los segundos clasificados, José Carlos Rendón y Francisco García con un Jaguar. Y los vencedores en la categoría E fueron José Carlos Rendón y Samantha Montaner con un MGA del año 1955. Eso en cuanto a la categoría E. Y en la categoría F, que son los vehículos fabricados entre el año 62 y el 70, el tercer puesto fue para Josen Schipper y Nicolás Sánchez, los segundos clasificados Alberto Amaral y José Alberto Campos, y los vencedores de la categoría F, David Licera y Ainhoa Ayarra. Y ahora sí ya cerramos el podio, dejando los grupos a un lado, cerramos el podio de esta modalidad de regularidad de la Clásica Tenerife, que celebró su 24ª edición, empezando por la isla de La Palma y terminando en Tenerife con este bonito circuito urbano. En cuanto a la modalidad de regularidad, el tercer puesto fue para Alberto Amaral y José Alberto Campos con un Mini Cooper del año 69, los segundos clasificados David Liceras y Ainhoa Ayarra con un Volvo del año 63, y los vencedores en regularidad, José Carlos Rendón y Samantha Montaner con un MGA del año 1955. Felicidades al Real Automóvil Club de Tenerife por el trabajo que han hecho. Nos quedamos ahora con los protagonistas y la entrega de trofeos, aquí en Cronómetro Cero. La verdad que un ambiente espectacular aquí en el Parque García Sanabria, bien de interés cultural en Santa Cruz de Tenerife, y ha llegado ya la final de la clásica. La verdad que un ambiente, ya digo, espectacular en ese 60 aniversario del circuito urbano. Yo agradecer tanto a Leo Mansito como también a todo lo que es la Real Federación de Coches Clásicos, y bueno, un evento histórico donde rueda el patrimonio, ¿no?, histórico de coches por toda la ciudad, por toda la isla, no solo aquí en Tenerife, sino también en La Palma. Esta ha sido una clásica fantástica porque aparte del éxito que tiene y que ha tenido toda la exposición de coches y la salida en el Parque García Sanabria, la vuelta hasta el Teide ha sido espectacular, pero luego el revival, rememorando pues lo que ocurría en Santa Cruz hace 60 años, con una carrera por el mismo sitio por donde ocurría, para que la gente pueda admirar a baja velocidad, pueda admirar la maravilla de coches, pues indica que ha sido una clásica inolvidable. Yo quiero agradecer al Real Automóvil Club, a los organizadores, a todos aquellos que han participado, que participan con la ilusión de primero proteger sus coches durante todo el año, tener unos coches cuidados, y luego en la clásica por darlos a conocer a todo el mundo. Es un gran patrimonio que tenemos en nuestra ciudad. Vale, esta prueba ha sido increíble. En representación a mi pareja, mi piloto, José Carlos Rendón, está José Carlos Rendón padre. Queríamos transmitirle que esta modalidad de hoy ha sido increíble, nos la hemos pasado pipa. Es verdad que quien más disfruta son los pilotos, porque el copiloto estamos pendientes al 100% del cronómetro y de no fallar con los tiempos. La Palma ha sido increíble, ha sido muy la isla preciosa, merece la pena hacer ese recorrido. Ahí quedamos fuimos en la delantera, íbamos los primeros, pero es verdad que ya llegando a Tenerife, el primer tramo desde el viernes, nos adelantaron, bajamos a posición de segunda, y realmente donde se determinó todo fue la carrera de hoy. Por favor, pedimos al ayuntamiento que nos dé permiso para volver a repetir el próximo año, porque ha sido una modalidad nueva. No estamos preparados para ella, pero nos la hemos pasado increíble. Bueno, estamos ya cerrando esta clásica, Tenerife, su edición 2024.
después de muchos años de haber probado varias fórmulas. Hemos probado este año una nueva fórmula a base de 2 fines de semana con el fin de poder, digamos, cumplimentar lo que nos recomienda la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, la FIVA, por ser la única, digamos, prueba homologada en nuestro país, como homologada por FIVA como prueba de regularidad. También quiero indicar la importancia de poder celebrar estas clásicas gracias pues a la contribución de todos los organismos que nos apoyan y que nos apoyan todos los años, igual que a las entidades particulares, especialmente a Canauto, a la Caixa, a Fred Olsen y a Mapper, que siempre han confiado en nosotros y año tras año nos han ayudado para poder celebrar. Sin ellos esto no hubiese sido posible. Soy Ángel Afonso y voy de copiloto esta vez, por primera vez, y la verdad que bastante bien y una experiencia que no la voy a olvidar. Yo soy Álvaro Álvarez, piloto, y primera vez que participamos en una prueba como esta y campeones de turismo. Bueno, la experiencia es genial, ¿no? La verdad que no pensé que esto enganchase tanto. Me encanta, repetiremos el año que viene seguro. Manteniendo el puesto. Somos debutantes, hay que decirlo, somos debutantes. Fuimos poco a poco aprendiendo a hacerlo y mira, ni tan mal. La verdad que estamos sorprendidos. La organización espectacular, Leo, una persona increíble. La verdad que organizó todo como es. Damos por concluida la Clásica de Tenerife, la 24 edición, en la que creo que hemos hecho algo histórico, que ha sido repetir el Gran Premio de Tenerife de 1965 con el Revival, una oportunidad que le hemos brindado a Santa Cruz para disfrutar de los clásicos en movimiento, con una serie de coches tributo tipo Ferrari, Porsche, que dieron unas vueltas abriendo el circuito, también unos BMW cortesía de Canauto, y luego ha sido la fiesta de la regularidad con los coches muy parecidos a los que pudieron participar en aquel Gran Premio primero de 1965.